¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a TVU, a Pulso Político. Hoy, como cada lunes, por supuesto, una invitada, un invitado, Amaya Alves, Bastián Lavés. ¿Cómo están? Constituyentes de nuestra región, electos con hartos votos. Bueno, ahí tenemos la mayoría, la más grande mayoría. Chiquillos, ¿cómo están? Bien, estamos en nuestra semana territorial. Exacto, territorial, porque muchos Sí. La distrital, no, territorial. Exacto. Así es. Estuvimos en Santa Juana hace poquito, así que contento con harta energía. Vienen del calor de Santa Juana. Sí. ¿Hacía calor o no? Estaba agradable. Estuvimos en la zona más bien fuera de la ciudad, así que muy bien. Arbolitos y... Vamos a estar hablando luego de lo que estuvieron haciendo en Santa Juana. Hay hartos temas de lo que le afectan a la comuna y también de ahí también le afectan a la región. Pero, por supuesto, preguntarles, queda una semana para las elecciones presidenciales, segunda vuelta. ¿Cómo lo visualizan? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Está difícil que la gente vaya a votar o no? ¿Cómo creen que va a ser la participación? Pregunta abierta para quien quiera responder. ¿Cachipún? Parto yo. Bastián, adelante. Sí, bueno, queda poquito, como dices tú, para las elecciones. Estamos yo creo que en un contexto político bastante particular. Tenemos dos candidaturas que quizás hace 6 meses difícilmente la gente hubiera pensado que estarían en esta situación, tanto Gabriel Boric como José Kast. Y eso evidentemente genera, respecto a la población, respecto a cómo va a ser la participación, un panorama muy incierto, porque si bien la votación ha ido cambiando respecto a los sectores sociales, se han movilizado más jóvenes en el último tiempo, el porcentaje de votación de la primera vuelta sigue siendo más o menos similar, alrededor del 45%. Yo espero que exista mayor cantidad de personas que puedan movilizarse hacia la urna este fin de semana, pero también está la incertidumbre respecto a que son candidatos que quizás no son del todo gusto de la gente, sobre todo hay algunos sectores que son bastante críticos. Esperamos nosotros que eso evidentemente pueda cambiar y que el fin de semana podamos tener una cantidad importante de personas, sobre todo se pueda replicar en lo que pasó con el apruebo, por ejemplo, que fue una gran cantidad de personas a votar, por lo menos unas 500.000 personas más que en la primera vuelta, y que eso quede manifestado este fin de semana. Sí, al menos el 50% por lo menos para el proceso que hubo del plebiscito. Amaya, ¿crees que la gente va a ir a votar? Yo creo que sí, porque pienso que ambos candidatos representan visiones muy distintas del Chile que estamos construyendo. Me parece que Kast representa, y lo dijo él mismo, el rechazo, o sea, esta idea de no querer una nueva constitución, de no querer una transformación del régimen constitucional, y me parece que eso está bastante en el pasado. No. Me parece que su mirada es una mirada que en definitiva, por lo menos hace poco más de un año, las personas querían dejar atrás. Por eso yo creo también es un poco sorprendente. En el caso de Gabriel Boric, siendo un político bastante joven, sí representa la idea de cambio y transformación y de apoyo a este proceso convencional. Pero dicho eso, a mí me gustaría señalar que pienso que parte del desafío del trabajo que estamos haciendo en la Convención Constitucional es dejar atrás un sistema político, una forma de Estado, una forma de gobierno que pone tanto peso en una elección presidencial. A mí me parece que eso es un error, que la estabilidad de un gobierno, la estabilidad de un país, no puede depender de una sola imagen, de una sola persona. Creo que eso es hacer pender de un hilo el destino de un país. Creo que eso es un error. Claro, habiendo otros poderes, porque no solo tenemos uno superior al resto, tenemos 3 poderes. Absolutamente atrofiado en términos, digamos, asimétricos de cuánto poder tiene el Ejecutivo. Y por eso con Bastián estamos trabajando en una forma jurídica de Estado que le entrega mucho mayor poder a los territorios y crea otros órganos que podrían, de alguna manera, ser formas de gobierno multinivel, en que a nivel territorial haya un ejecutivo como el gobernador, pero con reales atribuciones, y un legislativo. Eso haría que no todo fuese, que no fuese el todo o nada que estamos viviendo ahora. A mí me parece que esta es una forma de gobierno anacrónica. Con respecto a lo que tú señalas, hace 2 años vivíamos un estallido social, después teníamos el plebiscito donde ustedes resultan electos, donde se busca, o la mayoría de la gente que fue a votar dice, queremos un cambio, pero hoy vota la gente por José Antonio Kast y sale primero a nivel nacional, sale primero en la región del Biobío. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué impresión les da cuando conocen el desglose de los resultados luego de que el CERVEL lo entregara en cada momento?
Fue sorpresivo, ¿no? Sí, o sea, particularmente para mí uno esperaba que hubiera una alta votación, pero por parte de José Kast, pero en general yo creo que el panorama respecto Pero no que saliera primero. Claro, sí, eso sí, estamos de acuerdo, porque representa de alguna forma el voto histórico que también ha tenido el sector de la derecha, que evidentemente se vio disminuida la candidatura de Sebastián Sichel, probablemente gran parte de esos votos, y que fue el apoyo explícito también que tuvo una cantidad importante de las fuerzas de derecha que apoyaron a José Antonio Kast en la última parte. Pero claro, esta desconexión que existe, y nosotros encontramos que es un desafío que tenemos dentro de la convención y una dificultad que hemos visto en este tiempo, de cómo el proceso constituyente que está en curso y que evidentemente los 3 primeros meses fueron meses complejos de creación de reglamento, de en el fondo generar esta estructura de funcionamiento, no está conectada de la mejor forma con la sociedad, con la comunidad. Entonces esa desconexión de alguna forma ha complejizado este proceso, particularmente también que exista una elección al medio de un proceso constituyente ya es difícil, porque evidentemente eso genera procesos de politización por fuera, donde tanto las personas que son parte del proceso constituyente al interior como las que están por fuera también se pueden utilizar mañosamente, y creo que también eso ha sido una dificultad. También hemos tenido una complejidad respecto, de modo general, cómo se han comunicado las cosas a través de los medios de comunicación, que evidentemente hay algunos que están al servicio del proceso constituyente, pero no tampoco con la fuerza y con los requerimientos necesarios. Hemos tenido también esas dificultades para llegar justamente a la población. Eso ha sido, evidentemente, algunas de las cosas que a mi juicio han repercutido en cómo existió esta desconexión desde la apruebo por un lado, pero también hoy en día que tengamos un candidato como José Antonio Kast, que fue el primero en la primera vuelta, que sacó esta cantidad de votación. ¿Te sorprendió la votación de José Antonio Kast o no? Porque uno pensaba que iba a tener varios votos. Uno sabía que Gabriel Boric pasaba a segunda vuelta, uno lo tenía como internalizado, pero que no sabía si José Antonio Kast pasaba a segunda vuelta o no, y aparece primero, o sea, claramente... Sí, pero aparece primero un punto por sobre Gabriel, o sea, yo creo que también ahí hay que señalar que un punto y algo hace que la elección esté completamente abierta. Yo creo que es importante decírselo a quienes nos están escuchando. Pero acá en la región aparece José Antonio Kast, luego aparece Franco Parisi y después aparece Boric. Lo que ocurre es que la primera vuelta tuvo 7 candidatos y en un escenario de 7 candidaturas es evidente que la dispersión del voto es bastante grande. Y eso hace que la de ahora, en el fondo, esté completamente abierta, digamos, en términos técnicos. Y claro, uno se podría preguntar por qué en algunos sectores hay mayor apoyo a un candidato. A mí lo que me parece un poco complejo es que su manera de abordar temas como la seguridad pasa por saltarse incluso estándares de derechos humanos. Y a mí está bien, y uno lo ha visto, uno podría homologarlo a otras candidaturas como la de Trump o la de Bolsonaro en Brasil, ¿no es cierto?, en que para llegar a un objetivo político las herramientas son cualquiera, o sea, es sin filtro. Porque cuando él señala, por ejemplo, que va a utilizar el estado de excepción constitucional, que va a poder detener personas en lugares que no sean cárceles por tiempos superiores, eso es completamente contrario a los estándares de derechos humanos. Y a las personas desde una perspectiva del populismo podría parecérsele que da lo mismo la manera como las personas son detenidas. Pero la verdad es que no es así. Pero eso nos representa un poco lo que la gente quiere y que fue a votar por él. No, por ejemplo, lo que yo digo es que... Yo siempre pregunto, por ejemplo, Kast hubiese tenido esa votación si es que no hubiese estallido social o un aniversario, una conmemoración del estallido social con hechos de violencia que finalmente lo reafirmaron lo que él decía en un comienzo. Sí. Y lo mismo con el tema de la Araucanía. Lo que pasa es que de alguna forma las condiciones o las situaciones que vivimos en Biobío y en la Araucanía, que son difíciles, que se ha exacerbado un conflicto, me parece que fueron utilizadas como medios para llegar a ese tipo de medidas políticas que me parecen inadecuadas. Entonces quiero decir justamente eso, que no valido el método que él propone para resolver un problema. Primero porque creo que no lo va a resolver, porque históricamente la represión no ha obtenido la solución de conflictos como el de la Araucanía. Pero por otro creo que sus medios en el fondo no están dentro de lo aceptable. Entonces de verdad nos ponen una encrucijada. No es que uno pudiera decir simplemente son alternativas varias posibles respecto a un problema. Me parece que Kast propone un mecanismo que es inadecuado, que está alejado de los estándares de derechos humanos, y me causa mucho pesar que de alguna manera esto sea una regresión en el tiempo.
Yo creo que esto volvemos a métodos autoritarios que pensamos haber desechado después de la dictadura y nos damos cuenta que no es así. Sí, yo quería señalar que acá hay un contexto de crisis política en Chile. Y lo que ocurre en el 2019 y lo que vemos hoy en día en las elecciones responden a una misma lógica. Hay una crisis de representatividad, una crisis institucional, donde desde la revuelta social del 2019 hasta ahora no han habido respuestas concretas del poder ejecutivo y legislativo que en este momento tienen las potestades. O sea, yo creo que esa No el crisis proceso- incluso se vive antes que el 18 de octubre. Absolutamente, viene Completamente. arrastrado hace mucho tiempo y que evidentemente revienta a través de esta figura de estallido social, pero viene hace mucho tiempo sentida entre la sociedad. Y quien tiene la atribución en este momento de generar cambios desde el 2019 al 2021 es el gobierno de Sebastián Piñera y el Poder Legislativo, no el proceso constituyente. No, claro. Nosotros estamos elaborando una constitución, entonces se ha utilizado a veces como que la responsabilidad y las atribuciones de estos cambios recaen, o sea, urgentes estos cambios de ahora recaen en la Convención Constitucional, cuando es responsabilidad del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que hoy están vigentes y particularmente el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, eso yo creo que a la gente, a la población no le ha llegado de la misma forma y de una u otra manera representa esta situación que a mi juicio es una situación absolutamente de crisis política, crisis de legitimidad, de representatividad también que se está viendo. ¿Ustedes creen en ese sentido que quizá la gente pensaban que saliendo ustedes y empezaron a trabajar las cosas iban a cambiar de inmediato? Falta como esa información que de decirle, sabe que este es un proceso, las cosas no van a ser ahora, estamos trabajando, como dicen por ahí, estamos trabajando para usted, pero no en un corto plazo. ¿Ha faltado ese proceso de difusión del trabajo que llevan ustedes? Sí, sí, absolutamente. Y mira, y particularmente en eso creo que acá también tenemos que ir avanzando y sacándonos un poco la lógica neoliberal del consumismo, de todas las cosas a nivel político también. O sea, de que tú vayas a votar no es como que tú compras algo en el supermercado y la solución te llega en 2 días, en un día, o que te llega el despacho en una semana. Los procesos políticos son complejos. Aquí hay un órgano colegiado de 154 personas que estamos avanzando por un proceso constituyente, que tenemos un plazo establecido que hasta julio, que nosotros al menos con Amaya ambos hemos señalado que vamos a respetar los plazos, que hicimos un cronograma con mucho esfuerzo, estamos cumpliendo con los tiempos, o sea, lograron el reglamento en 3 meses. Sí, no vamos atrasados, no nos hemos demorado, estamos en el proceso de ingresar normas constitucionales, se han ingresado una cantidad importante de normas también, se viene un proceso de discusión. Entonces yo creo que esta lógica neoliberal de la política hay que sacarla y entender que los procesos de transformación y particularmente la Convención Constituyente, esperemos los resultados en julio, que es el periodo, y ya en los próximos meses vamos a tener un par de normas aprobadas, entonces la gente va a poder darse cuenta qué normas se han ido aprobando, pero no es responsabilidad de nosotros lo que ocurre hoy en día, porque hay un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo que están funcionando actualmente y que a mi juicio particularmente el Poder Ejecutivo no ha dado las soluciones a los requerimientos del 2019, como decía muy bien tú, desde años atrás que se vienen reclamando una serie de derechos sociales. Sí, yo quisiera agregar que además de los poderes del Estado está el marco normativo, y el marco normativo es el de la Constitución vigente, y yo creo que parte de la crisis que vivimos hoy demuestra cómo este ordenamiento jurídico constitucional es absolutamente insuficiente, es un ordenamiento anacrónico, y por lo mismo cuesta entender cómo alguien va a votar por un candidato que quería mantener esto que ya sabemos que está en crisis, que ha fracasado respecto al conflicto de la Araucanía y que trajo el estallido social como una respuesta a la falta de efectiva, en el fondo, canalización institucional. El otro que también creo que es relevante señalar es que me parece que la Convención Constitucional y su deseo de un nuevo sistema o ordenamiento constitucional ha tenido el obstáculo de una especie de barrera informativa. Sorprende cómo lo que hace la Convención, que en muchos ámbitos es realmente inédito, como las iniciativas populares de norma constitucional, como la apertura a esta llegada a los territorios, el desplazamiento de la Convención completa a Concepción, a Biobío, todo ese tipo de cosas es finalmente o recepcionada por los medios masivos, estoy pensando a escala nacional, como una anécdota, y cosas que de verdad no tienen ninguna importancia porque en muchos casos ni siquiera ocurrieron, como el supuesto cambio de la bandera, del emblema, son portadas. Y uno entiende, pero ¿qué lógica tiene que lo relevante, lo estructural, tenga una cobertura mínima y cosas que finalmente son, yo diría, anecdóticas o sirven simplemente para una especie de farandulización de nuestro trabajo, tengan una cobertura amplísima? Aquí hay un factor en las elecciones que se ha nombrado bastante, que tiene que ver con Franco Parisi.
metiéndonos en la política ya más dura, representan unos números que son importantes, no dejan de serlo, un poquito menos de 1 millón de votos. Se reúne con José Antonio Kast, Boric no se reúne con él. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Ayudaba? A ver, ¿a quién ayudó más? ¿Juntarse con él o no juntarse con él? Yo creo que son, bueno, evidentemente son decisiones que toman ambos equipos. En el caso de Kast se juntó y fueron al programa virtual que tiene Franco Parisi. A mí, o sea, su campaña fue virtual. Sí, absolutamente. O sea, fue al programa que su campaña se basó principalmente a través de las redes sociales, YouTube, etcétera. A mí me parece adecuada, de forma muy particular, personal, la decisión de Gabriel Boric de no ir, porque hay un compromiso que va más allá. Sabemos la situación de Franco Parisi, sabemos su situación respecto a su deuda que tiene con la pensión alimenticia, todo el tema. Exacto. Sabemos que también ha sido bastante compleja cómo ha sido el funcionamiento del Partido de la Gente, a pesar que creo, a mi juicio, y creo que la representatividad que tiene también es parte de la sociedad chilena. O sea, la representatividad... ¿Es parte del descontento quizá del político de siempre? La representatividad que tiene Franco Parisi es parte también de las características que tiene el pueblo de Chile, o sea, de su anhelo, de sus sueños. Representa una idea que también hay que hacerse cargo de alguna forma. El problema que creo yo que existe ahí es cuando se despolitiza la política, porque el discurso de Franco Parisi es que yo no soy político, no soy de izquierda ni de derecha, y eso es un camino abierto hacia el populismo, y eso es sumamente complejo, creo yo, para la sociedad, para un debate con altura de mira, porque pueden haber propuestas que evidentemente pueden estar muy en la línea en algunos casos. Yo he visto ambas propuestas con las propuestas de Gabriel Boric, pero cuando se despolitiza finalmente las figuras y caen en esta lógica del populismo, me parece sumamente grave, sobre todo lo que decía Maya, el tema de los caudillismos. En Latinoamérica tenemos una experiencia terrible en torno a los caudillismos, o sea, sobre todo en el siglo XX. Para el mundo, yo creo. Exacto, entonces creo que una forma de avanzar en la política es romper con esta lógica individualista, unipersonal y caudillista, y creer los proyectos colectivos finalmente, y cómo avanza la sociedad, cómo avanzan los procesos políticos, creo yo, a través de proyectos políticos, proyectos colectivos donde la gente se sienta representada, no a través de figuras particulares ni personales. Amaya, ¿tú hubieses reunido con Franco Parisi si fueras candidato a yo estuve de acuerdo. Bueno, él, ¿no es cierto?, lo reflexionó, yo supongo que escuchó distintas opiniones. Yo creo que es importante llegar a las personas que votaron por Franco Parisi, porque en el fondo demuestran un descontento con el sistema que podría ser perfectamente conectar con el descontento, con la propuesta innovadora y de cambio ordenado, racional, fundamentado que propone Gabriel y que va a apoyar a través del trabajo que realiza la convención. Entonces, quizás era importante conectar con esas personas. Me parece que el Partido de la Gente, que por lo demás ahora también va a tener parlamentarios, ¿no? Tiene representantes, dos en nuestra región, ¿no? Uno por el distrito 20, uno por el 21. Parece importante de conectar, de conocer, de conversar. Pero me da la impresión que el programa que tenía por las redes era también una cosa muy extraña, ¿no? Puros hombres, se llaman chicos malos. El mismo hecho que haya ido Kast y que no haya sido tema, ¿no es cierto?, de la condena que tenía por alimento. Y es una condena, o sea, él tiene una orden de aprehensión pendiente, una cosa que uno no puede ensalzar. Yo no sé realmente qué modelo representa. Él es una especie de académico que habla desde unas alturas muy lejanas, ¿no? Él vive en Estados Unidos. Entonces esa descontextualización de la realidad país a mí me parece como muy difícil de comprender. Kast en esa entrevista por lo menos dice: si él tiene que pagar por la justicia, tiene que hacerlo. Fue como la única mención que hizo, por lo menos, sí, pero en cuanto a ese una cosa sentido. de guante blanco. Imagínate, un señor que tiene una condena judicial, que si pisa el aeropuerto va a tener una orden de detención a ese nivel. Y lo opuesto, que sacó tanto en limpio, es una denuncia que no tiene ni siquiera llegada inicial a un tribunal de ningún tipo, y eso sí era para sacarlo en un debate nacional. Entonces tú te das cuenta que finalmente es una instrumentalización de aquello que le conviene o no le conviene, y eso habla muy mal de Kast, ¿no? Y en general a mí Parisi me cuesta entenderlo como modelo a seguir, pero sí quisiera comprender más y mejor qué mueve al Partido de la Gente, porque ahí hay una especie de crítica al modelo de partido.
hay una crítica al modo como hemos conducido los asuntos políticos. Eso me parece mucho más interesante. Sí, yo creo que eso, lo que plantea Maya, es fundamental entender en el fondo la gente o las personas que son militantes o que son adherentes al partido de la gente. ¿Por qué votaron por él? Exacto, y por qué en el fondo están en este proyecto. Yo conozco a varias personas y entiendo, y muchas veces por eso se ven estas coincidencias respecto a la crítica al sistema, a la crítica a la institucionalidad, a la crítica a la élite que ha manejado la política en Chile durante tanto tiempo, pero creo que despolitizar eso es lo complejo. Pero yo creo que los puentes son siempre abiertos mientras busquemos soluciones, entendimiento, cuando hay muchas cosas más en común que diferencias. Yo creo que las construcciones, y creo que la convención es un ejemplo claro de eso, o sea, hay mayoría importantísima, diferentes sectores que hemos estado trabajando en conjunto durante estos meses. Yo creo que una de las cosas que también demanda la gente es que, bueno, por fin los políticos se pongan de acuerdo y trabajen en favor de la gente. Yo creo que el partido de la gente, al menos las personas que conozco, sí hay mucha voluntad en torno a eso, más allá de los liderazgos, de los caudillismos. Creo que también es necesario tomar dichos elementos que tienen representatividad hoy para que puedan también en el futuro ser parte de la construcción de un nuevo país. Vamos a ir a la pausa, ya retomamos, nos tomamos un poquito de agua y a la vuelta les tengo un juego. No lo alcanzamos a hacer en este bloque, pero a la vuelta les tengo un juego, va a estar un poquito entretenido, pero es cortito, pero está entretenido. Vamos a la pausa y ya regresamos acá en Pulso Político. Hemos vivido una sequía de más de 10 años ya, lo que ha provocado que muchas familias han tenido que salir desde el campo a la ciudad, en especial en las regiones del norte, porque ya no tienen agua. Quise venir a estudiar al campus Chillán porque me da un enfoque más cercano al agricultor o a la gestión de recursos hídricos, que era lo que yo me quería dedicar. Sentía que Ingeniería Civil Agrícola tenía un mayor impacto en las personas por la gestión de recursos hídricos. Y de hecho ahora estoy trabajando en poder generar soluciones a largo plazo para que tanto agricultores o como familias tengan la disponibilidad de agua que ellos necesitan. Poder repartir de mejor manera el agua. Creo que eso es súper importante para las próximas generaciones. Soy Carla Rodríguez, tengo 24 años y estudio Ingeniería Civil Agrícola en la Universidad de Concepción, Campus Chillán. Chile decide a través de los medios UDER. Durante la pandemia, Juan ha tratado de salir lo menos posible de su casa. Y el día que salió a una cabaña en la naturaleza, no la ventiló antes de entrar y ahora podría contagiarse de hambre. Amigo, no, pues. Acuérdese de ventilar, pues, mijito. Te cuidas del COVID-19. Cuídate también de las enfermedades de verano. Ventila durante 30 minutos los lugares cerrados por mucho tiempo. Desinfecta superficies y mantén exteriores de casas y bodegas libres de malezas y objetos. Sigamos cuidándonos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Cómo están? Estamos de vuelta ya, segunda parte, para conversar, por supuesto, con nuestros dos invitados, Amaya Alves, Bastián Lavé, constituyentes de nuestra región, de nuestra zona. Les decía, les tengo un juego. Me quedaron mirando así como, ya, ¿qué vamos a jugar? ¿Les gusta jugar o no? Mucho. ¿Sí? ¿Sí? Veamos si les gusta después de esto que tenemos preparado. Ah, no tan así. Mire, yo le voy a mencionar una palabra o una frase compuesta y ustedes me dicen lo primero que se les viene a la cabeza. Pero ojo, no me pueden decir, por ejemplo, lo obvio que es, supongamos Piñera, presidente, ¿ven? Sino que algo distinto a eso. Entonces les tengo una palabra a cada uno y dos que van a compartir. Vamos a partir con Amaya. Si te digo justicia en Chile en una palabra. De clase. Bastián, cárceles. Uf, también clasismo. No pueden repetirse, ¿eh? Él me copió.
No puede repetir el término Escríbelo a él. del otro, ni siquiera Ya. tampoco repetirlo después. Cárceles. Cárceles, discriminación. Bastián, seguimos contigo. Santiago, Un centralismo. que no sea centralismo. Y que no sea ciudad tampoco, porque Sí. es una ciudad. Está difícil porque quizás la imagen que tenemos de Santiago es centralismo. como, claro, como... ¿Algo positivo? Sí, yo creo que de lo positivo es que es representativo de la diversidad también de En toda una la palabra, entonces, podríamos determinarlo en... Sí, un centralismo diverso. En una diversidad podría ser, ¿o no? Lo ayudamos un poco, ¿eh? Amaya, transporte público. Conectividad, pero como un derecho a la conectividad. En una, Conectividad. les tengo una que es difícil para los dos, porque han tenido intercambio de opiniones algunas veces, no entre ustedes dos, sino que con la persona. ¿Quién quiera responder? Lo voy a dejar abierto a quien quiera responder. Rocío Cantuarias, Republicana. ¿es republicana? ¿Algún otro? No sé, Ausente. Esa impresión tengo respecto a la convención, lamentablemente. Yo no la he visto nunca proponer algo, solo criticar. sí. Eso. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos y cambiamos de tema. Les mencionábamos al comienzo del programa que habían estado en Santa Juana. Si nos pueden contar de qué se trató, qué estuvieron realizando, algún tema a tratar, si nos pueden comentar. Bueno, partamos de la base de qué. A ver, la constituyente tiene distintas... Instancia de participación. exacto. Y también se ha dividido en varias partes. Ustedes pertenecen a la misma, ¿o no? ¿A la misma comisión? Varias comisiones, sí. Sí, ustedes pertenecen a la misma comisión. Sí. Pero las actividades de hoy día no tenían que ver tanto con la comisión específica a la que participamos, aunque sí, en el fondo indirectamente sí, pero tenemos semanas territoriales, que significa que una vez al mes tenemos que, por reglamento, eso está establecido en el reglamento general, volver a nuestro distrito y en definitiva tenemos el mandato de ir a contar el trabajo que estamos haciendo en la Convención Constitucional. Recién me preguntabas por Rocío, no todo el mundo hace semana distrital. La semana distrital anterior, Rocío Cantuarias viajó a España a reunirse con líderes de Vox, que es un partido también de la ultraderecha española. Entonces digo, no todo el mundo lo asume de la misma forma. Nosotros con Bastián siempre nos hemos encontrado en nuestras actividades territoriales, no solo con Bastián, trabajamos en conjunto con Loreto Vidal, hemos estado con Andrés Cruz, nos hemos reunido con Tami Pustilnik, o sea, nosotros tenemos un trabajo colaborativo entre los distintos convencionales en general, con casi todos ellos del Distrito 20. Y hoy día en la mañana estuvimos en dos actividades. Si quieres tú cuenta la primera, porque tú estuviste desde el inicio Sí. de la primera. Bueno, estuvimos en Santa Juana, en mi caso partimos este día lunes, esta semana territorial, que la idea, obviamente ahí tuvimos también su discusión en su momento, si era distrital, si era territorial. Estuvimos en la comuna de Santa Juana y nos juntamos con organizaciones, principalmente del mundo rural, del mundo campesino, con hortaliceros. ¿Cómo fueron recibidos? Mira, en realidad, o sea, bien, en general bien, había harta gente, pero también con la expectación sobre lo que estamos haciendo. Yo creo que también está esa duda respecto a los constituyentes cuando llegan, cómo el funcionamiento. ¿Cómo son? Exacto, ¿no? Y también con muchas cosas guardadas. Yo creo que este primer momento que nosotros generamos de conversación fueron 30 o 40 minutos como casi de descargo. O sea, así le hablamos porque la gente tiene mucho que comentar, tiene mucho que contar. Lo que está pasando en el sector rural, en Santa Juana y en otro sector acá de nuestra comuna, en Tomé, Florida, es lamentable, sobre todo sobre el tema de la escasez hídrica, que es un problema que tienen hace mucho tiempo. La crisis del agua. Que ven año a año cómo disminuyen los caudales, año a año cómo ven que las punteras o tienen que ser los pozos cada vez más profundos. Y esas son algunas de las problemáticas que fuimos conversando y también con relación a una norma que se presentó en torno al derecho humano al agua, al saneamiento, que es parte de nuestros compromisos. Entonces, todos esos elementos se fueron discutiendo en torno a los derechos que nosotros estamos avanzando y trabajando dentro de este proceso constituyente. ¿Qué les dicen los vecinos sobre esos problemas?
¿Qué les comentan? Uno de los temas interesantes que tiene que abordar la Comisión 3, donde nosotros trabajamos con Bastián, es justamente el tema de la ruralidad. Ya. Porque en general el mundo rural ha sido visto simplemente como una especie de externalidad De los lo problemas urbano, de la ciudad. como que simplemente la gente que no logró irse a la ciudad, en el fondo desarrollarse, se queda en lo rural. Y lo rural siempre es la ausencia de luz, la ausencia de agua, y me parece que ahí hay que darle una vuelta, porque el mundo rural está pidiendo ese reconocimiento, está pidiendo equidad desde el punto de vista territorial. Son los reconocidos para las fiestas típicas chilenas. Bueno, Ahí como que eso no- ahí nos contó la alcaldesa Ana Albornoz, que está haciendo un gran trabajo en Santa Juana, la primera alcaldesa mujer de Santa Juana, que este año quizás iban a tener que suspender la fiesta del camarón porque no había camarones por la escasez hídrica. O sea, incluso las tradiciones más sentidas del pueblo de Santa Juana quizás no van a poder ser realizadas. Yo creo que ahí hay mucho que hacer en la Convención Constitucional, pero también en el trabajo de diálogo con las comunidades. Por ejemplo, nos contaban parte de los asistentes que no hay generación de reemplazo para la agricultura de subsistencia. Eran en general personas bien mayores, personas sobre 50, 60 años, y que no había generación que fuera a tomar la posta de esas labores de la agricultura de subsistencia una vez que las personas que estaban ahí presentes ya no pudieran seguir trabajando. Sí, ¿quién trabaja la tierra y quién alimenta? Y hay una vuelta al campo, que nos mencionaban también mucho. Ha crecido, habían algunos proyectos que las personas se habían ganado para 30 familias, que ahora son 70, 80, pero gran parte de las personas que vuelven al campo vuelven en modo parcela. Entonces nos vuelven a trabajar la tierra. Y también hay un tema con el agua respecto a que se llega con parcela, pero se llega también con piscina, por ejemplo. Y la utilización del recurso que ya es limitado. Exacto, entonces eso hoy en día no está regulado, y eso es terrible porque a nivel de la planificación territorial, la comuna de Santa Juana, sobre todo, y bueno, como otras comunas, no tienen las facultades también de normar y ver los usos de suelo respecto a esos lugares, a los sectores rurales. Entonces ahí también tenemos un desafío dentro de la misma comisión número 3, que estamos viendo la división política administrativa, viendo las competencias que van a tener los gobiernos locales, que van a tener los gobiernos regionales para el futuro en torno a la planificación territorial, que es un desafío tremendo y que también está establecido dentro del temario de la comisión número 3, que es con un enfoque ecosistémico, que es parte también de los compromisos, y particularmente nosotros que venimos de organizaciones ambientales, es sumamente necesario ponerlo en cuenta, ponerlo en valor. Cuando hablamos del agua y el derecho al agua, ¿qué se comenta en la constituyente sobre aquello? Porque hablamos mucho sobre los derechos de agua. Recuerdo incluso haber ido a un remate de derechos de agua. O sea, pero imagínate cómo va a ser posible que el agua, que es un bien esencial para la vida, sea rematado como un precio al mejor postor. Eso para mí es una contradicción del modelo actual. Y de hecho presentamos una iniciativa de norma convencional la semana pasada sobre justamente el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, que es un derecho fundamental, está tratado en el Sistema Internacional de Naciones Unidas desde el 2010 y supone contar con una cantidad de agua por persona por día, específicamente 100 litros. Y hay una obligación de realizar, de otorgar esa cantidad de agua. Y eso evidentemente debiera quedar en la nueva Constitución. Hay un tratamiento bien interesante también como derecho colectivo del agua, y es una propuesta que ya formulamos la semana pasada y está siendo tramitada por la Convención. Sí. Quizás solo contarte que tuvimos una segunda reunión, que igual es importante, hoy día mismo en Santa Juana, porque fue con mujeres. Y es importante la labor que se está haciendo de visibilizar los liderazgos de mujeres en el mundo rural, que generalmente han estado bien escondidos, invisibilizados. Históricamente escondidos. Así es. Sí, y mujeres de diferentes generaciones, porque habían también un sindicato. ¿Cuál era el nombre del sindicato? Es el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Y bueno, recuerdo que Ana en su momento era la abogada de ese sindicato. Ella era la abogada. Exacto, y estuvimos con ese sindicato, pero también estuvimos con otros liderazgos de mujeres más jóvenes que plantean otros temas que principalmente pasa mucho en el sector rural respecto a la violencia.
está muy invisibilizada, que no existen los canales de atención, no existe una fiscalización, no hay un acompañamiento, también ahí hay un tremendo desafío. Y también respecto al reconocimiento de las labores que existen para las trabajadoras de casa particular. Sabemos que ahí también tenemos un desafío sumamente importante, entonces son todos esos elementos que se configuran en un panorama rural que es súper complejo, aparte de las complejidades ambientales, sociales que estamos viendo, también están estas dificultades y opresiones de alguna forma de género que existen y que viven las mujeres en los sectores rurales, sobre todo, yo diría, incluso las personas mayores son las que se ven más afectadas, porque existe también una tradición que es mucho más conservadora, que es mucho más difícil como hacer ese paso de la denuncia, que a veces incluso la denuncia tampoco sirve mucho. Entonces ahí también hay un tema de que ellos nos solicitan muchísimo, el tema de la fiscalización, de que en el fondo si hay leyes que se aprueben, en el fondo hay que garantizarlas y se tienen que fiscalizar, porque ahí también es algo que el Estado hasta ahora estaba al debe, no solamente en términos de género, sino que en temas sociales, en temas ambientales, donde no existe un Estado que esté acompañando, esté fiscalizando justamente la ley y los decretos y todo lo que se está aprobando. Eso lo vemos muy seguido, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de un femicidio en tal parte, siempre conocemos que tenía denuncias anteriores, que la prohibición del victimario hacia la víctima estaba, pero ¿cómo se cumple eso? Entonces, claro, ahí tiene que el Estado en el fondo tiene una importante labor. Hay que crear garantías, y las garantías no solo son jurisdiccionales, porque muchas veces la justicia llega a sancionar cuando ya es tarde. Yo creo que hay que trabajar en garantías institucionales, o sea, que las instituciones estén diseñadas, por ejemplo, para llevar adelante procesos de formación, de educación, para que haya una prevención en la ocurrencia de esos hechos de violencia. De hecho, también hay una iniciativa convencional sobre el derecho a vivir una vida libre de violencia, que de hecho fue presentada en Concepción. Cuando la Convención Constitucional sesionó en Biobío, se presentó en Concepción esa iniciativa que también está siendo tramitada. Y con esto, en el fondo, les queremos transmitir a quienes nos ven hoy que la Convención está trabajando en los problemas reales de las personas, el derecho humano al agua, el derecho a vivir una vida libre de violencia, que es un proceso de creación de norma que también los invita a participar a ellos y a ella. Está abierta la plataforma chileconvención.cl para que puedan subir las propias organizaciones, las propias personas, sus iniciativas populares de norma convencional. Va a estar abierta, entiendo, originalmente era hasta el 6 de enero, entiendo que ahora va a estar abierta hasta el 20 de enero la inscripción de la iniciativa, porque luego hay que juntar las firmas, que son 15.000 en 4 regiones, hasta el 1 de febrero. Pero es un proceso inédito en Chile, jamás habíamos tenido la construcción de una norma constitucional con ese nivel de participación. Y hay 95 iniciativas en línea, y las personas pueden patrocinar 7. Y bueno, y están llegando más iniciativas, tenemos como 900 más o menos en revisión, y estamos dando un proceso con la Comisión de Participación, viendo el tema de la admisibilidad, pero hay una serie de problemáticas que están ahí, que van a estar presentes y que la gente puede hacerse partícipe de este momento a través de un patrocinio que es muy sencillo, a través de clave única, a través de su carnet de identidad, pueden ahí registrarse y pueden patrocinar este tipo de iniciativas y también hacerse parte de un sinfín de mecanismos de participación que nosotros también hemos trabajado dentro de la Convención. Le cambio un poquito el tema y hablemos de... Hemos abordado, por ejemplo, el puente Bicentenario, Patricio Elwin, que no está completo. O sea, viviste en San Pedro, él sabe lo que significa la conexión, los puentes. Hay un accidente en uno, colapsa el resto. No se ha terminado, llevamos más de 10 años esperando. Hoy se inician las obras para la construcción definitiva de ese tramo que comienza el primer trimestre del 2022, pero aún hay familias ahí. Y esas familias son históricas, que pertenecían por lo menos a Aurora de Chile, que tuvieron una solución habitacional, pero como Aurora de Chile hay un montón más de campamentos, que es una problemática de fondo. ¿Cómo visualizan eso que pasa en Chile? Por ejemplo, en Lota, nosotros, acá en la región, es el lugar que más tiene campamentos en el Biobío. Sí. Entonces, no sé si han tenido la posibilidad de conversar con gente que vive en un campamento, Sí, claro. que le muestran a ustedes cómo es su realidad. Sí, yo creo que hay dos cosas. Está el tema de los puentes, por un lado, pero que... O sea, claro, conectividad. Exacto, sí, conectividad. Es complejo el tema de los puentes porque creo que un puente, entendiéndose como parte de la conectividad para la sociedad, me parece sumamente importante.
pero es fundamental el mejoramiento del transporte público. Primero que todo, yo creo que hay que avanzar también hacia un cambio de paradigma de que existan 4 o 5 vehículos o 3 vehículos en una casa, siendo que, no sé, hay un taco infernal que lo ve la gente de Coronel, por ejemplo. Yo después voy a ser abogado del diablo ahí es terrible con ese tema, pero después, díganos. Ahí hay un tema que es sumamente importante, porque el mejoramiento del sistema público, y algo que está comprobado a nivel internacional, o sea, los países exitosos en términos absolutamente, energías limpias también, transportes limpios, la bicicleta, bueno, hay una serie de cosas que se pueden ir mejorando en ese sentido. Y respecto al tema de los campamentos, o sea, derechamente no podemos hablar de los campamentos sin hablar del derecho a la vivienda. Y creo que ahí nosotros también tenemos mucho que hacer, porque en Chile también se entiende que el suelo, y particularmente en el caso de la creación de vivienda, de infraestructura o de barrio, es algo que se le ha dejado particularmente ese derecho a grupos empresariales privados que han lucrado con el suelo, y eso está demostrado, y ha estado demostrado aquí en Chile a través de la especulación por el uso de suelo. Y eso es sumamente complejo, porque al igual que los otros derechos sociales que en este momento se encuentran, gran parte de ellos privatizados, depende de cuándo tú tengas en el bolsillo, puedes acceder a un derecho o a otro no. Y el tema de la vivienda es fundamental, y tiene que ver con la planificación nuevamente territorial, la planificación de ciudades que puedan ser sostenibles también, que puedan tener los cuidados ambientales, ecológicos necesarios, pero no solamente en la vivienda, también en la creación de barrios. O sea, tú no puedes tirar 50 casas en un lado, no sé, hay que generar, creo yo, una conectividad adecuada, un barrio, de hecho, servicios cercanos. Bueno, de hecho estuvimos con Amaya hace pocas semanas, estuvimos en San Pedro también, estuvimos hablando con parte de un campamento donde nos dan a conocer todas las problemáticas que existen, lo difícil que es postular hoy en día en Chile una casa, es casi imposible. O sea, los vecinos y las vecinas nos decían, casi hay que tener 3, 4, 5 hijos para recién que te para aumentar en la ficha, así como para ir subiendo de niveles. Exacto, entonces, y esta lógica de la competencia que nos hacen competir, o sea, a la gente la hacen competir para optar un derecho, y eso encuentro que es sumamente terrible. Lo que pasa es que me parece que en buena medida ha fallado el derecho público, y por eso este proceso constituyente es tan importante, porque de alguna manera lo que hace la Constitución es establecer las reglas de ese juego, y en la medida que el derecho público, por ejemplo, realce el derecho a la ciudad, el derecho a la conectividad, el tener una infraestructura de bienes sociales, de que haya un CEFAM, de que exista una escuela disponible, de que existan vías de acceso, locomoción pública, de alguna manera permite a que la persona planee de mejor forma dónde quiere vivir, y que también exista una vía de acceso razonable a la vivienda. A mí me parece que en buena medida hemos fallado desde el punto de vista del derecho público, porque en el fondo las inmobiliarias no tienen mayores requisitos, me da la impresión, para justamente desarrollar sus proyectos. No es que desde el derecho público le pongamos unos estándares a seguir. Me parece que en eso ha habido un tratamiento laxo, un tratamiento muy débil, y que ha impedido un derecho a la ciudad efectivo. O sea, de hecho, las vecinas del Renuevo nos contaban que habían postulado, ¿cuánto? 5 veces, que tenían incluso ahorro, pero que finalmente sí es un no reiterado, llega un momento en que ya es insostenible en el tiempo. Y eso es muy, muy potente, y me parece que es uno de los temas que tenemos que abordar con profundidad en la nueva Constitución. Sí, lamentablemente el comité que más se toma el serbio en el fondo es como el que casi va teniendo prioridad, entonces no es la idea. Nos queda muy poquitito. Decía que iba a ser un poquito de abogado del diablo con respecto al tema del transporte público. Yo sé que en otros países se puede. En Chile se ve un poquito más complicado, hay una crisis mundial de conductores de buses, de camiones, se vive también acá en la provincia del Biobío. Cuando no tenemos un transporte público que no sabemos hasta qué hora pasa, ¿podemos confiar aún en el transporte o nos compramos un auto si tenemos la posibilidad? No, hay que mejorar el transporte público. Hay que invertir en transporte público, hay que poner más recursos, si faltan maquinistas, si faltan conductores. Bueno, se hace una carrera. La idea del metro no tenía un sinnúmero de centro de formación técnica, por ejemplo, que perfectamente se puede avanzar en una carrera, en ofrecer eso. Si lo forman, pero se van al norte. Porque les pagan menos acá que en el norte.
Pero bueno, por eso hay que haber una inversión. Y por eso nosotros estamos dentro de la Comisión 3, estamos hablando del Estado regionalista, de que existan diferentes impulsos económicos dentro de las regiones. O sea, que la región del Biobío, que en el norte también, cada región tenga un impulso económico, que tenga su capacidad también de ir generando empresas públicas, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso evidentemente hay muchas aristas, pero uno de los elementos fundamentales es invertir en transporte público, y eso requiere de recursos, pero finalmente para el futuro también va un poco en la línea de ir formando y ir creando una nueva lógica de habitar los territorios. Porque el tema es, si hablamos de transporte público, hay que tomar decisiones si lo va a realizar realmente una empresa pública o vamos a hablar del transporte público como un bien público que puede realizar un privado. Pero ahí hay que poner unos estándares que hoy día evidentemente no se cumplen en términos de seguridad, del valor del pasaje, de la cobertura. Tú mismo indicabas, si no tenemos certeza que va a haber siempre, hasta qué hora. Por ejemplo, el tema del biotren. El biotren para en Chihhuayante, pero después no para hasta el centro de Concepción. ¿Y qué pasa con toda la población que habita en los lugares intermedios? ¿Es perfectamente posible realizar un mejor servicio? Yo creo que sí. Pero tiene que haber voluntad y tiene que pasar porque existan los incentivos también. En la medida, por ejemplo, que todo el mundo pueda entrar. En muchas ciudades no se permite entrar al centro urbano de la ciudad en autos individuales o con menos de tantos pasajeros por auto. Eso es lo otro. En algunas ciudades solo se permite entrar al casco urbano si van al menos 3 pasajeros por auto. En cambio, en ciudades como las nuestras tenemos unos tacos tremendos porque no hay regla. Y por eso digo, lo que realmente estamos enfrentando es una falencia del derecho público. No hemos normado nuestra vida en sociedad con suficientes normas constitucionales. Yo creo que ese es parte de los desafíos que tenemos ahora. Hemos llegado al final de nuestro programa, una conversación bastante entretenida, se pasó volando el ratito. Gracias por estar con nosotros, sigan trabajando un montón, yo sé que lo han hecho, han logrado cosas en muy poco tiempo, así que gracias por aceptar nuestro llamado. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muchas gracias a todos y a todas. Los invito a votar este próximo domingo, a votar por quien quiere el cambio constitucional. Así que participe. Yo los invito a votar, a hacerse responsables del futuro de Chile. Más que claro el llamado entonces. Nosotros los dejamos, por supuesto. Puede revivir este capítulo en www.tvu.cl y nuestras distintas redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también.